por primera vez como un diagnóstico nosológico en el DSM-3 en los años 80. Se asocia con un temperamento hipervigilante, sensible, con mucho deseo de relacionarse con los demás. Algunos lo conceptualizan como una variante de la fobia social, pero después vamos a ver que si bien hay algunas corrientes teóricas que lo plantean como un continuo, hay otras que en realidad piensan que no es así. La etiología del trastorno de personalidad, como de la mayoría de los trastornos de personalidad, tiene que ver con la genética o la vulnerabilidad, la posibilidad de la vulnerabilidad, el temperamento con el que un niño nace, el entorno que va a tener en su infancia y el estilo de apego. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la última clase, donde vamos a ver estilos de apego, vamos a ver la clase completa sobre apego y sobre intervenciones emocionales, que se basan sobre la teoría del apego, ¿no? Lo que representa o lo que significa el apego para el trastorno evitativo, podríamos pensarla en este sentido. Cuando la angustia del bebé es menos expresiva, o sea, cuando un bebé en su temperamento tiene menos capacidad para expresar su malestar, y se encuentra con una respuesta despectiva por parte de cuidadores, es decir, el cuidador no hace lugar a esta necesidad de sostener o de contener emocionalmente al bebé, estas interacciones van a dar como resultado el temor a este espacio de intimidad y un afrontamiento evasivo que lo que busca es evitar la sensación de angustia. Algunos estudios han tratado de dar con la etiología del trastorno evitativo. Un estudio con gemelos mostró que hay un 64% de heredabilidad en los síntomas de evitación. Isomura y colaboradores mostraron en un estudio de fobia social del trastorno evitativo que estos se agrupan en familias debido a un factor genético. Es decir, los pacientes de primer grado de los individuos con fobia social tienen 3 o 4 veces más probabilidad de desarrollar un trastorno de personalidad evitativo. Se sugirió en este estudio que ambos trastornos se reordenan etiológicamente representando distintas expresiones de una misma enfermedad. Uno podría decir que desde esta perspectiva hay un quantum que arranca con la timidez, sigue con la fobia social y en su expresión más extrema se podría diagnosticar como el trastorno evitativo de la personalidad. La etiología habla de un aumento de la probabilidad de trastorno de personalidad en las personas adoptadas, que tienen el doble de probabilidad que los no adoptados. Esto se observó en una encuesta para ver cuáles eran la correlación entre adopción y trastornos de personalidad. Los factores ambientales, entonces, por lo que vemos, influyen tanto en la estabilidad, o sea, en la posibilidad de que la presentación de un trastorno con el tiempo se vaya estabilizando, como en el mantenimiento de los síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo a contraer o a tener un trastorno evitativo? Bueno, básicamente lo primero es la tendencia o la respuesta de afrontamiento evitativa. La tendencia a tener una respuesta de afrontamiento evitativa es un factor de riesgo. Por supuesto, que esté vinculado con las experiencias negativas en el hogar y también predisponen a un trastorno evitativo las situaciones o la presencia de ansiedad en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué características tiene este trastorno? Es un patrón generalizado de inhibición social, o sea, está generalizado en todas las áreas de la vida del paciente. Sentimientos de insuficiencia e hipersensibilidad de la evaluación negativa. Fíjense cómo en realidad se parece bastante a la fobia social. Después vamos a ver cuáles son las diferencias. Se parece bastante en el sentido de que la fobia social también tiene miedo al rechazo y también ese miedo al rechazo lo teme a causa de su mal desempeño. Entonces, hay una marcada evitación de las situaciones sociales. Se perciben a sí mismos como indeseables y aislados de los demás. La prevalencia es del 1,7 en muestras de población en general y llega hasta
14,7, casi 15% en pacientes ambulatorios. El DSM-5 va a hablar de deficiencias de la identidad y la autodirección, o sea, deficiencias en cómo se ve el paciente y en cómo ve la posibilidad de ir direccionando su acción hacia los objetivos que se propongan. Hay una falta de empatía y un temor a la intimidad, ansiedad, retraimiento y falta de conexión con el placer, lo que llamaríamos anedonia. Como características también podemos situar que tiene un 40% de comorbilidad con el trastorno de ansiedad, de ansiedad social generalizada, o sea, con la fobia generalizada, un 40% de comorbilidad. Aunque en otros estudios se ha encontrado que esta comorbilidad puede aumentar hasta el 88%. Y esto apoyaría la hipótesis de la continuidad de las que les hablaba hace unos instantes. Teniendo los evitativos mayores dificultades en las áreas laborales, sociales y familiares, donde reportan también un mayor deterioro. Tienen menos relaciones duraderas y menor capacidad reflexiva, mayor cautela emocional, o sea, son más distantes, tienen mucho más cuidado en comprometerse emocionalmente con alguien. En este sentido, esta es una diferencia con los pacientes con fobia social generalizada. También es una diferencia la autoestima, la capacidad de autorrefuerzo o de reconocer sus propios logros, la capacidad de establecer intimidad y problemas para expresar los sentimientos en las relaciones íntimas. Es decir, hay en los pacientes evitativos una mayor evitación generalizada, muy relacionada con la falta de estima personal, ¿no? ¿Qué dice el DSM-5? Vamos a ir a recordarlo. Sentimientos de insuficiencia con un patrón generalizado de inhibición social e hipersensibilidad a la evaluación negativa, presente en una variedad de contextos, comenzando en la adultez temprana, como lo indican 4 o más de los siguientes ítems. Evitación de actividades que impliquen tener que estar en contacto con personas por miedo a ser rechazado, avergonzado o criticado. Es decir, acá hay un fuerte temor a la humillación, al escarnio, Esto hace que no se involucren con personas a menos que estén seguros que van a gustarle. Hay una moderación en las relaciones íntimas por miedo a la desaprobación y al rechazo. ¿Sí? Son poco propensos a establecer relaciones íntimas muy cercanas. Por lo tanto, están muy preocupados por ser rechazados y criticados en situaciones sociales. Inhibición en situaciones interpersonales con sentimientos de mucha insuficiencia. Se ve socialmente inepto, personalmente desagradable e inferior a los otros. Es decir, esta visión de sí mismo es la que hace a que tomen distancia en las relaciones interpersonales y que eviten a toda costa las relaciones sociales, las situaciones sociales. Usualmente, además de estas características, son bastante reacios a tomar riesgos y a participar en actividades que podrían ser vergonzantes. A estos pacientes no les gusta bailar, no les gusta ser el centro de atención en una fiesta, no les gusta establecer una conversación con desconocidos. El modelo, esto es lo que plantea el DSM-5, ¿no? Ahora, que toma, ustedes saben, la misma descripción del DSM-4. Ahora, cuando hablamos de modelo dimensional alternativo del DSM-5, hay una internalización de la angustia, los altos niveles de afectividad negativa, la inhibición, la evitación del comportamiento y bajos niveles de extraversión. ¿Qué podemos establecer como diagnóstico diferencial con los trastornos de personalidad? Ya sabemos nosotros que hay dificultades en el solapamiento de los trastornos de personalidad cuando los pensamos como diagnósticos categoriales. Es decir, no siempre pasa que un diagnóstico es esto y no es otro. O sea, no es pertenece o no pertenece a una categoría. Aquí en la personalidad suele haber muchísimos solapamientos. ¿Qué sabemos de este trastorno? El 59% de los pacientes que cumplían trastorno
criterios para el trastorno de personalidad por dependencia también cumplían criterios para el trastorno evitativo. Esto es interesante porque en la segunda parte vamos a ver trastorno de personalidad por dependencia y vamos a ver que tanto el evitativo como el dependiente comparten la visión negativa de sí mismo y también la anticipación del rechazo de los otros, pero usan distintas estrategias de afrontamiento para lidiar con este malestar. Los dependientes se apegan y los evitativos se distancian. Bach y Cron examinaron la estructura factorial de los síntomas que autorreportaron pacientes con trastorno de personalidad narcisista, evitativo, límite y dependiente, en una muestra que tomaron en un centro de salud mental y obtuvieron 6 subescalas. Los factores que explicaron la correlación de estos trastornos fueron la internalización y la externalización, es decir, aquellos pacientes que atribuyen a cualidades intrínsecas personales las dificultades que tienen con los otros o para lidiar con el medio ambiente, y los pacientes que son más externalizadores que ponen las cualidades o ponen las dificultades en el mundo externo. En otro estudio de Caspi, explicaron que la alta comorbilidad de los síntomas del trastorno de personalidad evitativo con otros trastornos puede deberse también a un factor latente subyacente que expresa una personalidad internalizadora de los problemas. Es una personalidad que atribuye a sus cualidades intrínsecas los resultados que obtienen. Esto es bastante problemático porque desde este punto de vista las cualidades intrínsecas no podrían cambiarse. Por lo tanto, esta visión negativa de sí mismo haría que perseveren en esas estrategias de afrontamiento. Decíamos, ¿cuál es el diagnóstico diferencial con otros trastornos de personalidad? Wright y colegas analizaron los datos de un estudio longitudinal de trastornos de personalidad para analizar la relación que había entre evitación con los rasgos básicos de la personalidad. Los síntomas evitativos tenían una relación significativa negativa con los rasgos de dominio y con las relaciones interpersonales, es decir que cuando había mucha evitación había menos dominio y menos relaciones interpersonales, y una relación significativa y positiva con el neuroticismo. A más evitación, más neuroticismo, que es desregulación emocional, ¿no? Estos datos proporcionaron evidencia de que la continuidad entre la personalidad normal y la patológica mostraron esta continuidad, ¿no? Y apoyaron la hipótesis de que otros estudios que muestran que el neuroticismo, o sea, la desregulación emocional, juega un papel central en los trastornos de personalidad evitativo. Vamos a diferenciarlo entonces con el trastorno dependiente, que aunque es similar a la ansiedad subyacente, el deseo de proximidad física del dependiente resulta del temor al abandono, mientras que en el evitativo es la retirada, la estrategia fundamental por temor al rechazo. Entonces la diferencia es que en el dependiente va a tener miedo al abandono, entonces se va a pegar al otro, y el evitativo, el miedo va a ser el rechazo, el escarnio, la humillación, y entonces se va a alejar. Ambos tienen desconfianza en las habilidades personales, o sea, los dos tienen una baja autoestima. Y también tienen un fuerte temor al rechazo, así como una hipersensibilidad a la crítica. Esto es algo que traen constitutivamente, que van incrementando a medida que van comprobando sistemáticamente la teoría del rechazo. Sin embargo, los trastornos evitativos mostraron retraimiento social en vez de búsqueda de proximidad como hacen los dependientes. Otros estudios basados en los criterios del DSM-4, en un análisis factorial también que se hizo con estos criterios, se encontró que 6 criterios del trastorno evitativo coincidían con 3 criterios del trastorno dependiente para formar un factor denominado dependencia-incompetencia. ¿Sí? En este estudio, el trastorno dependiente también mostró cierta superposición con el trastorno límite en el estilo de apego y en el temor al abandono. Es decir, que los evitativos en este estudio
tenían una correlación en algunas dimensiones con el trastorno dependiente en el sentido de la incompetencia y con el trastorno límite en el sentido de el estilo de apego y el temor al abandono. Con el trastorno esquizoide, la diferencia que tienen es que el esquizoide, el aislamiento es pasivo y por la falta de interés, mientras que en el evitativo es activo porque evita el rechazo activamente. Los esquizoides son insensibles al rechazo social e indiferentes al compromiso interpersonal. En cambio, el evitativo desea el compromiso con el otro, pero lo evita porque tiene miedo de ser rechazado y ser maltratado en esta humillación, en esta burla, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de este trastorno? Bueno, se trata de un trastorno crónico y generalizado, o sea, ocupa muchas áreas de la vida del paciente. Algunos estudios revelan que hay una estabilidad a lo largo de los años de hasta 10 años. Sin embargo, otros estudios han sugerido que con el paso del tiempo y el tratamiento, un subconjunto de los diagnosticados finalmente dejarían de cumplir los criterios para un trastorno evitativo. Es decir, que este trastorno podría francamente curarse. Las investigaciones indican que los pacientes tienen más probabilidades de estar desempleados, que suelen ser personas menos educadas, que generalmente están solteros y tienen más probabilidades de tener una discapacidad en comparación con los pacientes de control o los individuos de control en el estudio, ¿no? Hay un elemento o un concepto que es importante a tener en cuenta acá para poder entender el trastorno evitativo de la personalidad, que es la cognición social. La cognición social está relacionada con la mentalización, ahora vamos a explicar qué es, con la diferencia, la capacidad de establecer una diferencia entre sí mismo y los otros. La mentalización es la capacidad de entender nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar, y también poder entender y anticipar y comprender el modo de pensar, actuar y sentir del otro. El trastorno evitativo parece tener un déficit en la mentalización, o sea, la teoría de la mente, que daría lugar a una menor autoestima y a un peor funcionamiento relacional. Es decir, en esta percepción de sí mismos como personas menos eficaces o menos valiosas, van a conseguir pensar que los demás van a rechazarlos por esta condición. También en los pacientes con trastorno evitativo se ha observado una evitación de la conciencia de las emociones, es decir, no solamente evitan conductas, sino también evitan encontrarse con la activación y con el malestar emocional. Se suelen emplear, esta evitación la suelen emplear para evitar la angustia, ¿no? ¿Qué podría explicar la presencia el desarrollo de un trastorno evitativo de la personalidad? Como ustedes saben, en terapia cognitiva nosotros explicamos a través de los esquemas y de las experiencias repetidas y frustrantes con los otros que son atribuidas a las condiciones del yo, lo que conduce a un autoconcepto negativo. El temor al rechazo puede ser que dé lugar además a la supresión excesiva e inapropiada de la expresión emocional. Que el evitativo inhiba la expresión emocional tiene consecuencias a nivel interpersonal, porque hace que los demás no puedan percibir si están interesados en realidad con la interacción interpersonal. Es decir, generalmente son percibidos por los otros como personas desinteresadas, más que como personas angustiadas. Y por otro lado, como tampoco expresan la tristeza, en general son interpretados como personas que no tienen sentimientos de empatía, de compasión por los otros, cuando en realidad lo que les está pasando es que están evitando cotejarse con su emocionalidad, ¿no? Los individuos con un apego evitativo son más propensos a la evitación emocional. Esto es bastante obvio, ¿no? Y ahí vamos a los estilos de apego. Solamente acá les voy a plantear algunas relaciones tanto con el trastorno evitativo de la personalidad
como con el trastorno dependiente. En realidad, lo que tenga que ver con los estilos de apego lo vamos a ver con mucho más detenimiento en la última clase. Lo que sabemos es que el apego ansioso evitativo podría estar asociado con un autoconcepto negativo y un temor a las relaciones íntimas. El estilo de apego temeroso, ustedes recuerdan que es aquel que tiene una visión negativa de sí mismo y una visión negativa de los otros. Esta estaría facilitado por cuidadores hipercríticos, degradantes o negligentes. El estilo de apego es relevante a la hora de la evaluación del tratamiento, ya que es más difícil establecer una relación como terapeuta con un paciente que es hipersensible a las críticas y que establece una distancia emocional con el terapeuta. Porque también es un paciente que va a desconfiar más del terapeuta y que va a recurrir a estrategias evitativas para relacionarse. También tiene una gran influencia, los factores del temperamento del niño. Es decir, un niño que tiene una hipersensibilidad, una tendencia a la evitación, es decir, un niño que tiene baja búsqueda de novedades y un sistema de inhibición de las conductas hiperactivas. Entonces, yendo a los estilos de apego, la emocionalidad negativa, o sea, el neuroticismo, inestabilidad emocional, inhibición del comportamiento y timidez, selección de estrategias de afrontamiento como la evitación, el monto y la expresión de la angustia que experimenta un niño al separarse de una persona que lo cuida puede estar influida por el temperamento del niño y la capacidad que tenga el cuidador para dar lugar a esa angustia del niño y a su vez que va a dar lugar a un estilo de apego determinado. Un niño evitativo tiene un bajo nivel de acercamiento que puede ser especialmente propenso al trastorno evitativo, es decir, esta baja capacidad de buscar la cercanía con el otro cuando se desregula y en combinación con también cuando la busca ser rechazado o ser ninguneado por el otro, ¿no? Estos niños difieren de los niños tímidos simplemente en que tienen una puntuación más alta en el afecto negativo, con síntomas depresivos, temor a la evaluación negativa y menor afecto positivo a bienestar. Es decir, en los niños con timidez es probable que al principio de las relaciones con gente desconocida el niño se inhiba y evite, pero una vez que entra en confianza y que le es familiar esa persona, empieza a poder tener una relación de intimidad con él, es decir, empieza a poder jugar, sonreír, contestarle lo que le pregunta. Bueno, y en relación a las diferencias que hay entre el trastorno evitativo de la personalidad y la fobia social, podemos ver que en el evitativo hay baja autoestima, hipersensibilidad al rechazo, sentimiento profundo de humillación. La diferencia central es que si nosotros trabajamos con un fóbico social, el fóbico social tiene una hipersensibilidad a la interacción con los otros, pero a medida que uno va trabajando, a medida que lo va exponiendo, la autoestima se va restableciendo, o sea, va ganando el fóbico social, va ganando habilidades y a su vez a medida que va logrando habilidades va sintiéndose cada vez más a gusto, reconoce mucho más estos logros, puede, va aprendiendo a reforzarse en estas habilidades, a hacer propios esos logros. Mientras que en el evitativo esto no ocurre, o sea, la baja autoestima es bastante significativa y esta baja autoestima hace que perciba, espere permanentemente el rechazo. En el caso de la relación con el paranoide, tanto el paranoide como el evitativo esperan el rechazo y se sienten también humillados y traicionados o explotados por los otros. La diferencia es la estrategia de afrontamiento que tienen. El paranoide, su estrategia de enfrentamiento es retaliativa, busca la venganza. Y la del evitativo es apartarse, es la distancia, evitar ser humillados, evitar ser traicionados.
Entonces, la diferencia del evitativo con la fobia social, decíamos, es la baja autoestima y fundamentalmente la baja ansiedad. Esto es muy importante para distinguirlos, porque el evitativo en realidad ya aprendió a desarrollar estrategias para no sentir ansiedad. Por lo tanto, es un paciente que no siente malestar emocional como el fóbico social. Al fóbico social el malestar emocional lo impulsa a querer hacer algo para superar las dificultades sociales. Sin embargo, el evitativo ya aprendió a no activarse, encontró cómo no activarse y tiene un montón de pensamientos que son a favor de por qué nos expone. O sea, tiene mucha argumentación en favor de por qué determinada cosa no la realiza. Es decir, que el evitativo no se expone, pero no siente ansiedad. Eso le impide desconfirmar la percepción que tiene de sí mismo de ineficaz porque nunca se dispone. En la fobia social, cuando supera el miedo, puede confiar en los otros, y en el evitativo está cómodo con la intimidad y en relación a la diferencia con el evitativo, el fóbico social puede estar cómodo con la intimidad aún con el terapeuta, ¿no? Es decir, el evitativo además va a ser evitativo con el mismo terapeuta. Bueno, ¿cuáles serían los lineamientos del tratamiento? En relación a la terapia cognitivo-conductual, por supuesto, básicamente los ejercicios de exposición, la desensibilización sistemática, los juegos de rol. Fíjense que algunas de estas estrategias son las que usamos también en la fobia social. El trabajo, y esto sí es más de la personalidad, el trabajo con la autoimagen, con retroalimentación en video para que él se vea en el video y vea cómo su evaluación de sí mismo es sesgada. Un entrenamiento en habilidades sociales que puede ser grupal también, como lo hacemos con el fóbico social. Y entonces, en este modelo, que también es el modelo cognitivo para la fobia social, vamos a hacer un modelo personalizado de miedos sociales, es decir, esta lista de situaciones sociales que son las que más teme para ir enfrentándolo de manera sistemática a estos temores. Y permite esto poder identificar los miedos centrales que son disfuncionales y poder enfrentarlos. Vamos a intentar desarrollar cogniciones más adaptativas en relación a sí mismo y a lo que espera de los otros, a través del desarrollo de experimentos comportamentales para desafiar estos miedos. Mejorar la tolerancia a la crítica y al rechazo, todos no nos van a querer, por lo tanto va a haber alguno que nos va a rechazar, y mejorar el autoconcepto negativo. Entonces, en el tratamiento, el enfoque va a estar centrado en los problemas. Sería una forma de ordenar el tratamiento y es una buena base para hacer una buena planificación. La formulación integral o individualizada, es decir, de acuerdo a cada una de las situaciones y los miedos particulares que tenga esta paciente, va a tener en cuenta los síntomas, si es que hay, el funcionamiento emocional en relación a la tendencia a la evitación, a las emociones, la mentalización, cómo el paciente se ve a sí mismo, su modo de pensar, su modo de actuar y sus emociones y cómo ve a los otros. La lexitimia, es decir, lo que tiene que ver con su falta de sensibilidad, el estilo de apego y las estrategias de afrontamiento. Y vamos a pasar ahora al trastorno dependiente de la personalidad, que decíamos que va a compartir con el trastorno evitativo la baja autoestima y el temor a ser rechazado por los otros. ¿Cuáles serían las generalidades del dependiente? Bueno, la dependencia nosotros sabemos que es una característica de la personalidad, tanto es adaptativa como desadaptativa. Un grado de dependencia todos tenemos por nuestro espíritu gregario y nuestra necesidad de figuras de apego. La cuestión es la dimensión de esta dependencia, ¿no? Las expresiones de esta dependencia más generalizadas van a estar más relacionadas con una angustia significativa, una deficiencia y dependencia en el desarrollo de habilidades adaptativas. La percepción de uno mismo en el trastorno de personalidad dependiente
es como débil e ineficaz. La teoría de las relaciones objetales fue la que permitió conceptualizar la importancia de las relaciones tempranas y la separación con los cuidadores que da lugar a la internalización de estas personas como representaciones del yo y de los otros. Es decir, el niño al principio, en esta indiferenciación que tiene con el cuidador, va a poder ir estableciendo qué es propio y qué es ajeno en relación con lo que pueda ir interiorizando de estas cualidades del cuidador. Entonces, la naturaleza de estas interacciones del niño con sus cuidadores es internalizada, convirtiéndose en parte de los conceptos del yo y de los demás. Cuando la madre, entonces, es excesivamente indulgente con el niño, este puede ser que tienda a esperar lo mismo de todas las personas. Y, es decir, incorpora, como esa particularidad de la madre, la incorpora o la generaliza a las características que él espera en todas las personas. Por otra parte, si la madre está ausente en su crianza, el niño puede tender a exigirle a los demás que le compensen esas necesidades insatisfechas. Ven como el modo de afrontamiento en el dependiente también depende de cuáles fueron las cualidades de su cuidador. También acá nos vamos a referir a la teoría del apego, porque sabemos que los modelos internos de los individuos dependientes presentan representaciones de un yo necesitado, indefenso, y de los otros como poderosos y capaces, competentes, fuertes, capaces de proveer de esas necesidades que el yo tiene. El modo de hacer frente a este modelo de sí mismo es confiar en los otros como fuentes de cuidado y protección. No solamente es confiar, digo, una característica que tiene el dependiente es exigirle a los otros cuidado y protección. Las personas dependientes tienden a un estilo de apego ansioso, inseguro, donde hay una mirada negativa de sí mismo, pero positiva de los otros. Los adultos con este tipo de apego tienden a ser autocríticos y muy inseguros, y a buscar seguridad y aprobación en los demás, con el fin de validar su autoestima. Es decir, buscan el refuerzo externo que les permita confirmar si son buenos o merecedores del afecto, ¿no? Aunque también conservan las expectativas de rechazo que los mantienen permanentemente preocupados. Desde el modelo cognitivo-conductual, los comportamientos aprendidos en el contexto de las interacciones más tempranas con los cuidadores y luego que van a ser generalizados a las relaciones posteriores, van a tener que ver con una forma de obtener cuidado y recompensas emocionales. Para Becky Freeman son centrales los miedos de incompetencia en el núcleo de la dependencia desadaptativa. Para Becky Freeman, la frase que caracteriza al dependiente es "solo no puedo". El modelo de los 5 factores, por otro lado, describe la tendencia con altos niveles de ansiedad e inseguridad y bajos niveles de asumir riesgo y percepción de competencia. Pincus y Gutman identificaron 3 subgrupos de dependencia: el sumiso, que va a tener un apego inseguro, ansioso, solitario, tendencia a ceder ante los otros; el explotable, que tiene un temor intenso a la evaluación por parte de los otros, y el dependiente amoroso, que busca la seguridad de apego intensa porque tiene una potente sensibilidad interpersonal. Cuando hablo de sensibilidad interpersonal, lo que estoy diciendo es que los pacientes con estas tendencias lo que van a hacer es, desde la visión negativa que tienen de ellos como alguien indefenso, incapaz de proveerse a tus cuidados, van a ser sensibles al rechazo, igual que los evitativos, pero aquí, porque el rechazo implica la falta de cuidado, el desamparo implica el rechazo. Por eso también la actitud de apegarse al otro, o la estrategia de apegarse al otro, es tan desesperada. En el modelo cognitivo-conductual de Millon hay 5 subtipos de dependiente. Los inquietos, que incluyen características evitativas; el desinteresado, que tiene características masoquistas, es decir, que se banca una y otra vez el maltrato o la humillación
o el aprovechamiento de los otros. El inmaduro como una variante de la dependencia infantil, que son estas personas que vemos muy naif y que tienen una visión del mundo bastante sencilla o bastante simple para la edad que tienen, incapaces de asumir las responsabilidades que tienen que ver con su momento en la vida. El complaciente, que incluye rasgos histriónicos porque trata de llamar la atención de las personas de las que quieren depender. Y el ineficaz, que incluye características esquizoides, es decir, ineficaz en el sentido de que no consigue al otro cuidador para que se haga cargo de él, ¿no? Bernstein, quien ha estudiado empíricamente el concepto, combina el modelo cognitivo, el modelo del desarrollo y el de las relaciones de objeto. Paternidad sobreprotectora y autoritaria. Habla Bernstein, dice, socialización en roles de género que incluyen en las niñas el concepto de sí mismas como ineficaces y débiles, con necesidades de orientación y de apoyo por parte de los otros. Un gran temor al abandono y a la evaluación negativa, comportamientos pasivos. El dependiente normalmente depende de los otros para tomar decisiones muy simples en la vida, no decisiones complejas en relación a un gasto muy caro. El dependiente pregunta todo el tiempo si está bien la ropa que se va a comprar, o si está bien lo que va a comer en un restaurante, o todo el tiempo está conversando con nosotros y nos pregunta, ¿pero está bien? ¿Pero te parece o no es así? Yo creo esto, pero y capaz que no, que estoy equivocado, ¿no? ¿Cuál es la evolución entonces de este trastorno a lo largo de los años, ¿no? Kraepelin y Schneider identificaron la inmadurez, la inseguridad, la ingenuidad y la tendencia a ser explotados. En el DSM-1, en 1952, se lo reconoció como un subtipo de la personalidad pasivo-agresiva y luego fue eliminado en el DSM-2. Ustedes conocen la personalidad pasivo-agresiva, son las personas que tienen una característica dependiente, no pueden decirle a alguien lo que quieren o lo que no quieren, no pueden enfrentar un conflicto con los otros, pero después van a tener alguna conducta perjudicial para los otros. O sea, no va a ser manifiesta esta conducta, no van a enfrentarlos abiertamente, pero sí van a tener una actitud agresiva, pero por eso se llama pasivo-agresiva. Agresiva, pero digamos que esta agresividad sería de manera solapada, oculta, ¿no? Entonces, ya les digo, en el DSM-1 aparece como una subtipo del pasivo-agresivo. Se lo empieza a conceptualizar como un diagnóstico separado a partir del DSM-3. Fíjense que todos los trastornos de personalidad empiezan a ser categorizados de manera más sistemática a partir del DSM-3 en los años 80. Se lo va a incluir como un diagnóstico separado cuya definición va a incluir la pasividad, la tendencia a subordinarse a los otros, a subordinar sus propias necesidades a las necesidades de los otros y a la falta de confianza en sí mismo. El DSM-4 va a representar una evolución de los criterios diagnósticos, y esto ocurre con casi todos los trastornos de personalidad, con una insistencia por marcar dimensiones de cada trastorno en categorías lo más definidas posible. Y en el DSM-5 del 2013 mantienen los mismos criterios que en el DSM-4, lo clasifica también en el grupo C, junto con el trastorno evitativo, los que estamos viendo hoy, y el trastorno obsesivo-compulsivo. Todos ellos, los tres, digamos, en el grupo C, están caracterizados por el miedo y la ansiedad excesiva. Bueno, ¿cómo lo diagnostica el DSM? El DSM habla de generalizada y excesiva necesidad de ser atendido, que conduce a un comportamiento sumiso y aferrado a los otros, con intenso temor a la separación,
que aparece en la adultez temprana y está presente en variedad de contextos, como indican 5 de los siguientes ítems. Dificultad para tomar decisiones cotidianas para las que requieren el apoyo y la tranquilidad, el consejo y la tranquilidad de los otros. Necesidad de que los otros asuman responsabilidades en la mayoría de las áreas importantes de su vida. Dificultad para expresar desacuerdos con los demás por miedo a perder el apoyo y la aprobación. Dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por su cuenta debido a la falta de confianza en su propio juicio y por falta de motivación y de energía. Necesitan siempre ser acompañados por otros. Hace todo lo posible por obtener el apoyo de los demás hasta el punto de ofrecerse como voluntario a tareas desagradables. Se siente incómodo, indefenso cuando está solo, debido a los miedos exagerados de no poder cuidar de sí mismo. Cuando termina una relación, buscan inmediatamente a otra persona que los cuide y están muy preocupados por tener que cuidar de sí mismos si lo abandonan. Esto es lo que hace a la hipervigilancia permanente que tienen en la relación con nosotros. En el modelo más dimensional del DSM-5, no propone al trastorno dependiente en la clasificación de los trastornos de personalidad, es decir, uno de los trastornos que el DSM-5 saca. Para la CIE-9 de 1978 se lo conocía como un trastorno asténico, es decir, una debilidad de la personalidad. Para el DSM-10 o el F60.7 tiene síntomas similares a los que se describen en el DSM-4 y aplicables a los trastornos asténicos, inadecuados y pasivos. Dice que las características son procurar o permitir que otros tomen decisiones importantes de su vida, subordinar las propias necesidades a las de los demás, de quienes depende, cumpliendo de esta manera exagerada sus deseos, falta de voluntad para hacer demandas a los otros de los que depende, incluso si estas demandas son razonables, se sienten incómodos o indefensos cuando están solos debido a temores exagerados de incapacidad de cuidar por ellos mismos, preocupación o miedo a ser abandonados por una relación cercana y tener que cuidar de sí mismos. Fíjense cómo los criterios se parecen muchísimo. Poca capacidad de tomar decisiones, pidiendo consejo o ser tranquilizado por parte de los otros. Hay un modelo alternativo al DSM con un enfoque empírico en los trastornos de personalidad, que es el modelo SWAP 200. ¿Cómo va a describir al trastorno dependiente este modelo? Va a decir que los dependientes, son sujetos excesivamente necesitados que requieren una aprobación excesiva porque temen estar solos, ser rechazados o abandonados. Esto hace que se apeguen intensamente desarrollando expectativas que no son justificadas por el contexto o por la relación. Es decir, puede ser que conozcan a alguien, lo empiecen a conceptualizar como su salvador y se apeguen a esa persona, aunque en realidad la relación no dé para esa actitud de apegarse. Dado que son sumisos, tienden a congraciarse con los demás, sufriendo frecuentemente abuso físico, emocional por parte de los otros, y son más propensos a sufrir abuso y maltrato justamente por esta tendencia a someterse al otro para obtener su cuidado. Suelen sentirse inapropiados, avergonzados y deprimidos, tienden a sentirse incompetentes y a ser sugestionables. Se sienten siempre ansiosos y culpables, tienen dificultades para expresar el enojo y tienen dificultades para expresar su enojo y para luchar por sus propios intereses y por los objetivos que se ponen, que serían los que les permitirían satisfacer sus necesidades y cumplir sus metas. Son incapaces de calmarse a sí mismos, de consolarse solos, requieren de otros para regular sus emociones. El trastorno dependiente tiene una prevalencia del 1 al 2% en la población en general, del 10 al 25% entre los pacientes hospitalizados,
y hasta el 50% en pacientes ondulatorios. Fíjense la incidencia importante que tiene este rasgo de personalidad en la población que nosotros vamos a recibir. Las mujeres tienen un 40% más probabilidades que los hombres, aunque estos datos podrían ser cuestionables, porque los varones son más reacios a aceptar la necesidad de dependencia con los otros. Entonces, no sabemos bien si en realidad esta proporción es justa o es algo que culturalmente no está bien visto en los varones, por lo tanto los varones no lo expresan. También es importante tener en cuenta que en la vida hay grados de dependencia, por lo tanto, uno no debería, juzgar la dependencia de un adolescente, o no podría juzgar la dependencia de un niño de la misma manera que juzga la dependencia de un adulto. También debe estarse muy cuidadoso en relación a las diferencias culturales. Quiero decir con esto, hay culturas que son más dependientes, por ejemplo, las mujeres musulmanas son más dependientes de los hombres, por ejemplo, en las culturas orientales, los jóvenes son más dependientes de los criterios de los ancianos. En este sentido, las sociedades colectivistas son más dependientes que las sociedades individualistas, porque estas colectivistas van a valorar más la cohesión grupal y la dependencia. ¿Cuáles serían los factores predisponentes para tener un trastorno dependiente o características dependientes de la personalidad? Decíamos antes, padres sobreprotectores o autoritarios, ¿sí? O las dos cosas, puede haber padres protectores, sobreprotectores y además que sean autoritarios. Experiencias adversas o traumáticas tempranas con alto estrés interpersonal, y frente a estas experiencias traumáticas altamente estresantes, que haya un bajo apoyo emocional para que el niño pueda llevarlas adelante, ¿no? También la dependencia puede ser una expectativa de género, como decíamos, en relación a las mujeres, ¿no? Que son educadas mayoritariamente para pensar que solas no pueden. ¿Qué comorbilidades presentaría un paciente o qué comorbilidades se pudieron ver en las investigaciones de los pacientes dependientes? Hay una relación positiva de la dependencia y el bajo rendimiento académico. Son pacientes que tienen escasas habilidades sociales y una baja tolerancia a la frustración. Sentimientos permanentes de soledad, por lo tanto una gran tendencia a la depresión. Son propensos, como decíamos antes, a ser abusados emocional y sexualmente. El dependiente tolera situaciones que otra persona no toleraría, que se retiraría inmediatamente. Pero como el dependiente tiene miedo al abandono, se va a quedar en estas relaciones porque cree que las necesita para poder sobrevivir, porque no podría hacerlo sin apoyo. También el dependiente podría tener comportamientos agresivos cuando la figura de apego en el que él espera tener, que sea su cuidador, no está presente. Esto los hace que muchas veces se presenten como celosos, posesivos e inseguros, es decir, no siempre tienen una actitud sumisa, sino en las relaciones más íntimas suelen tener una expresión bastante despótica. No solo esperan el cuidado de los otros, sino que muchas veces lo exigen. Altos niveles de dependencia suelen estar asociados también a conductas suicidas o parasuicidas, autolesiones, ¿no? Para evitar el abandono y como resultado de la intolerancia a la frustración y la cuota de impulsividad. Es comórbido con trastornos alimentarios, de ansiedad y somatización, y además con una comorbilidad muy alta, más del 30%, en consumo de alcohol y de sustancias. Es decir, es obvio que los pacientes con trastorno de personalidad dependiente van a ser
dependientes a los consumos, porque esta dependencia les va a permitir regularse emocionalmente en el caso de perder relaciones interpersonales o que las relaciones interpersonales, las relaciones íntimas, no se estén ocupando en ese momento de ellos. A ver, vamos a situar los diagnósticos diferenciales. Con el trastorno límite de la personalidad que veíamos en la clase pasada, el trastorno dependiente comparte el miedo al abandono, pero el trastorno dependiente no suele reaccionar con ira ante el abandono, con rabia y con impulsividad, más bien va a tender a buscar un reemplazo si esa persona lo abandona, o a tender todo el tiempo a tratar de conciliar, a someterse para conseguir que el otro no se vaya. No va a tener esta alternancia entre idealización y desvalorización, porque en realidad el dependiente cree siempre que el otro tiene más capacidades y es más fuerte para cuidarlo. Tienen en común con el trastorno evitativo, decíamos antes, el sentimiento de insuficiencia y la hipersensibilidad a las críticas. Pero al revés del evitativo, el dependiente busca establecer conexiones estrechas, mientras que el evitativo tiende a retirarse por miedo al rechazo. También tienen diferencias con los histriónicos, ya que si bien ambos tienen conductas dependientes, el histriónico busca capturar la atención de la figura de apego, llamándole la atención. Entonces esto hace que de alguna manera sean un poco más tolerables, porque son más teatrales, más dramáticos, de alguna manera resultan más atractivos para el cuidador. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que se utilizan para este trastorno? Medidas de dependencia de rasgo y de síntomas diagnósticos mostraron tanto las medidas de dependencia de rasgo como las de diagnóstico o síntomas mostraron fuerte correlación. Quiere decir que en lo que tiene que ver con las características dependientes hay una percepción en común, ¿no? Otro inventario podría ser el de dependencia interpersonal, que es una medida de autoinforme que tiene 40 ítems con 3 dimensiones. Una mide la dependencia emocional, otro mide la falta de autocontrol y confianza, otro las dificultades para hacer valer su autonomía. Otro cuestionario es la escala de estilos de personalidad dependiente, medida de autoinforme, que incluye 20 ítems, cada uno comienza con un ancla situacional diferente. Por ejemplo, con mis amigos cercanos, tal cosa y tal cosa, cuando estoy solo, tal cosa y tal cosa. El inventario de dependencia de los 5 factores, que tiene 191 ítems en 12 dimensiones. La escala de autonomía, de sociotropía, que está realizada por Beck en los años 90, y también cualquier otro inventario que evalúe personalidad, como los que ustedes conocieron en este curso, que son el MPI o la CIE, ¿no? Bueno, ¿cómo abordar la problemática de estos pacientes? Como cualquier otro trastorno de personalidad, la capacidad de reestructuración cognitiva de estos pacientes es más limitada y por lo tanto son más resistentes al cambio. Van a tener una característica, es que todo el tiempo le van a pedir consejo, orientación en el tratamiento, mucho más consejo que los no dependientes. Tienen una mayor autoconciencia, esto es algo a favor que tienen los dependientes, se conocen más esta mirada de desvalorización y de desamparo que tienen para con ellos. Y por eso tienden a hacer más atribuciones internas cuando el otro los abandona. Por eso hacen esfuerzos desmedidos para mantener la relación como sea, ¿no? Son capaces de establecer una fuerte alianza terapéutica al principio, ¿sí? Y esta alianza hay que cuidarla, porque si no puede convertirse en una pseudoalianza. Es decir, que el paciente en la relación con el terapeuta simplemente busque satisfacer sus necesidades de apoyo y de orientación, y no que vaya desarrollando su propia independencia.
va a establecer con el terapeuta patrones de idealización y de posesividad también. Esto normalmente tiende a poner a prueba a los terapeutas, porque en varias ocasiones están demostrándole esta tendencia a intentar absorber al terapeuta, ¿no? Son los pacientes que mandan muchos mensajes, que todo el tiempo están comentando su malestar, que preguntan qué es lo que tienen que hacer, cada vez que están frente a una situación que tienen que tomar una decisión o un problema menor, le escriben al terapeuta para que el terapeuta los aconseje. Por eso es muy importante en este caso muchas veces devolverle la pregunta y preguntarle a ellos qué es lo que cómo ellos pensaron esta resolución. A ver, pensemos juntos, ¿qué es lo que pensaste de cuál sería la mejor forma de resolverlo? Este agobio en relación al terapeuta también tiene que ver con que a veces se ponen más agresivos y exigen al terapeuta esta dedicación, ¿no? Como si pivotearan entre la exigencia de la protección y por otro lado la sumisión y el temor a que el terapeuta quiera terminar con el tratamiento, ¿sí? Bueno, y por último, pensando en el tratamiento del trastorno dependiente, como ustedes ya saben, cualquier tratamiento de trastorno de personalidad lleva más tiempo, es más lento en general, empezamos siempre por las conductas o las situaciones más problemáticas y está apoyado fundamentalmente en la alianza terapéutica. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es identificar y extinguir las conductas problemáticas. Cuando decimos esto es bastante general porque uno podría pensar cuáles son estas conductas problemáticas, ¿no? Bueno, depende. Puede ser la dependencia excesiva a alguna persona o a varias personas, podría ser la falta de asertividad para poder decir lo que quieren y lo que no quieren, podría tener que ver también con evitar manifestarse en desacuerdo con los demás. También puede tener que ver con algún episodio de un trastorno del eje 1, como una depresión o un trastorno de ansiedad. Entonces nos vamos a abocar a trabajar esas características del eje 1 conjuntamente con las dificultades del trastorno dependiente. Estas dificultades que tienen que ver con el trastorno dependiente tendrían que ver con reemplazar las respuestas de dependencia por comportamientos más autónomos, es decir, ayudar al paciente a que empiece a ganar autonomía, pero hacerlo de manera gradual, es decir, uno va de alguna manera a aprovechar la situación de dependencia para que confíen. Recuerden que al principio decíamos que la transferencia es mucho más fuerte al principio del tratamiento, por lo tanto los pacientes al principio van a confiar mucho en nosotros y podemos aprovechar un poco esta dependencia para ayudarlos a que ensayen conductas más autónomas y tomen decisiones con menos temor. Lo vamos a desensibilizar a las situaciones que les producen temor al rechazo, al abandono o a la humillación. En este sentido vamos a trabajar con distinguir qué tiene que ver con las cualidades de ellos, qué tienen que ver con las cualidades, las intenciones del otro, cuando, están amplificando la percepción de rechazo o cuando el rechazo puede ser desestimado porque no es una persona con la que tengan mayor a la que le tengan mayor respeto o les parezca que este rechazo es muy significativo para ellos. Obviamente vamos a trabajar, por supuesto, en los esquemas desadaptativos y en las distorsiones cognitivas que producen estos esquemas desadaptativos. No voy a explicar esto acá porque ustedes ya lo conocen. Básicamente son con estrategias de análisis de contenido o estrategias de distanciamiento según sea la necesidad. Vamos a fortalecer las creencias de eficacia, es decir, lo que vamos a ayudarle a generar es el autorrefuerzo. Esto que a estos pacientes les falta, que es la capacidad de autorreforzarse, vamos a ayudarles a reconocer las situaciones de mejoría
en el tratamiento, las decisiones que van tomando con autonomía y que esto vaya engrandeciendo su autoestima. Vamos a ayudarlos a expresar sus necesidades de dependencia, porque no es que van a perderlas, todos tenemos necesidades de dependencia, pero estas necesidades de dependencia van a empezar a ser menos problemáticas, es decir, van a intentar no pagar cualquier precio por esa dependencia, no estar dispuestos a pagar cualquier precio para sentirse más confortados porque suponen que el otro va a ocuparse de ellos. También hay que estar muy atentos a la falta de iniciativa y a la sumisión que da lugar a una pseudo transferencia, como decíamos antes. La falta de iniciativa normalmente está dada por preguntarnos muchas veces y a cada momento qué es lo que estaría mejor que hagan, qué sería bueno que hagan, qué le aconsejamos, y esto lo único que hace de alguna manera es amplificar la idea de incompetencia y la atribución al terapeuta de los logros que van teniendo por parte del paciente. Entonces es fundamental trabajar con estas directrices y ahora vamos a pasar a ver a dónde apuntamos con un caso clínico como lo vemos normalmente en un video de una sesión. Bueno, nos vemos en 3 semanas con la última clase. Las próximas 2 clases están a cargo de Fernán. Van a ver el último diagnóstico del clúster C, que es trastorno obsesivo compulsivo, y después también con él van a ver en la clase 11 tratamientos integrados, y en la última clase conmigo vamos a ver sistema de apego, vamos a ver las teorías del apego y vamos a ver las intervenciones focalizadas en la emoción. Esta va a ser una clase interesante porque creo que con respecto a esto ustedes no tienen ninguna formación anterior, así que vamos a tratar de que comprendan sobre qué fundamentos teóricos están basadas estas intervenciones y cuál es la utilidad que se espera de ellas. Bueno, me despido de ustedes entonces hasta el Zoom del martes que viene. Que tengan buen fin de semana.